esa es una idea, una pequeña seña de lo importante que es el colectivo de enfermeras a día de hoy en nuestra calidad de vida, no solamente en la calidad de asistencia. Bueno, para comenzar tengo conmigo al decano, al presidente del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias, que es Esteban Gómez Suárez. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estamos? Muy buenas, buenos días. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, es un día para celebrar, ¿no? Sí, yo creo que, mira, además me presta que hayas dicho Día de las Enfermeras, porque es un día para que las enfermeras lo celebren, ¿no? Y es un día para bueno, reivindicarnos, pero sobre todo para demostrarnos a nosotras mismas que lo buenas que somos, ¿no? Y lo buenas profesionales que somos. Y alguien puede decir, ¿y por qué no dices enfermeros? Y bueno, les explico. El año pasado que hacíamos el programa en la sede del Colegio de Enfermeras de Asturias, o de enfermería, como ustedes prefieran, algún enfermero me dijo, no, di enfermeras. Somos enfermeras. Sí, bueno, hay mucha polémica. Algunas me van a reñir, otras van a... Pero bueno, en principio la profesión es que el 85% es femenina y tiene un componente femenino muy importante, y creo que es importante reivindicarlo también, ¿no? En ese sentido. ¿Podemos decir enfermero o enfermera? Bueno, lo dejamos ahí a gusto del consumidor. Entonces, Esteban, hace un año estábamos en vuestra sede hablando del estado de las cosas en plena pandemia. Aún seguimos, aunque tengamos una sensación bastante diferente a estas alturas, sí. Pero ¿cómo está el colectivo? ¿Cómo están las enfermeras en Asturias a día de hoy? Bueno, yo creo que siguen. Si el año pasado decíamos que estábamos cansadas y que había mucho cansancio y mucha... Yo creo que en esa línea seguimos, ¿no? Lo que pasa es que también empiezas allá a ver brotes de inquietud. Hoy se celebran un montón de eventos en Asturias con un montón de enfermeras pues que están buscando también un poco dejar de hablar ya de la pandemia, dejar de hablar del COVID. Hay otros problemas también importantes y hay que hacerles frente, y tenemos muchos retos por delante, y yo creo que también hay que sacudirse un poco el COVID, la pandemia, y empezar a trabajar en otras cosas que son importantes. Ya comenzábamos el programa ya por las 12:20 y les decía yo a nuestros oyentes que lo que cambian las cosas en periodos tan cortos de tiempo. Hace apenas 2 años estábamos saliendo a las ventanas y a los balcones a aplaudir a los enfermeros y a las enfermeras. Los calificábamos de héroes. En esta semana tenemos a un colectivo de profesionales que en buena medida está, por ejemplo, preocupado por su seguridad en el trabajo, ¿no? Después de la agresión que ha habido a una enfermera en el Hospital Universitario Central de Asturias. ¿Cómo cambia, no? De cómo vamos de un lado al otro en apenas unos poquitos meses. Sí, yo déjame lo primero mandarle un abrazo a esta enfermera y al equipo de enfermería de Luca, que lo están pasando un poco mal, porque se pasa miedo y son situaciones muy desagradables y poco edificantes, ¿no? Y bueno, tenemos que buscar la forma no solo de condenarlo, que evidentemente lo condenamos todos, pero de prevenirlo, ¿no? Y de hacer que no pase. Y sí, pero a ver, también hay que decir que esto son situaciones puntuales, que no es la tónica. En Asturias realmente no tenemos un índice de agresiones, sobre todo físicas, muy alto respecto a otras comunidades. En eso también tenemos que tener en cuenta que es una cosa positiva en Asturias. Bueno, que no es afortunadamente no las hay, las físicas, pero de las otras hay que aguantar. Hay que, sobre todo de determinados servicios, a veces tienen que aguantar más de la cuenta. Oye, es un día para reivindicar también. Incluso en la primera parte del programa hemos podido escuchar a enfermeras hablando de las necesidades que se reclaman en un día como el de hoy. La lista es importante, ¿no? ¿Cómo está el sistema sanitario asturiano desde el punto de vista del colectivo de enfermeras? Pues sí, efectivamente. Hoy saldría el Consejo General de Enfermería haciendo reivindicaciones así a trazo gordo, ¿no? Sobre la situación de las enfermeras. Las enfermeras reivindicamos algunas cosillas, como puede ser que las especialidades, que cada año, estábamos comentando ahora, ¿no? Que cada año el Principado se gasta 2 millones de euros en formar especialistas, pues que de una vez tengamos categorías profesionales y que estas especialistas puedan desarrollar sus competencias en condiciones, ¿no? ¿Quieres decirme que se forman especialistas por parte de la administración que luego no son reconocidos? Exactamente, no tenemos categorías reconocidas y esas competencias no pueden desarrollarse. Pero válgame. Sí, es que no es una cosa nueva, que llevamos 15 años formando especialistas, ¿no? Entonces se van formando muchos especialistas y, claro, no puede la sociedad aprovecharlos, ¿no? El sistema sanitario no puede aprovecharse de las competencias que pueden desarrollar. Entonces, bueno, esa es una de las reivindicaciones. También tenemos reivindicaciones de tipo más laboral o de reconocimiento del grado. Nosotros somos todos, ya las enfermeras estudian
un grado, ya no es una diplomatura, y seguimos siendo como menores dentro de la administración, seguimos teniendo un grupo, en vez de ser B, ahora somos A2, pero al final cambiaron el nombre, pero las consecuencias son las mismas. Entonces, bueno, hay ese reconocimiento a la capacidad de liderazgo de las enfermeras, a la capacidad de gestión que tienen las enfermeras, también está disminuido en la administración, ¿no? Y luego tenemos un problema gravísimo de efectivos, ¿no? De cantidad de enfermeras. Ese es un problema grave. Luego hablaremos con Ana, pero en el ámbito sociosanitario creo que ya es dramático el problema, y es un problema que tenemos que afrontar porque en los próximos 5 o 10 años no tiene una solución fácil, y entonces tendremos que ver cómo cambiamos el paradigma de atención y de cuidados a los ciudadanos, porque vamos a estar muy pillados de profesionales, ¿no? Y corremos el riesgo de una cosa que yo llamo que es la miserabilización del cuidado, ¿no? Es decir, que el cuidado, en vez de ser profesional, pues lo dejemos en manos de amateurs, ¿no? Entonces eso es un problema. No, lo cierto es que además, con todo lo que hemos venido pasando en el último par de años con la pandemia, las costuras de nuestro sistema se han visto muy tensas, ¿eh? Y en algunos lugares rotas directamente. Sí, yo siempre digo que el sistema, todos presumíamos de tener un sistema fenomenal, el mejor sistema del mundo, y bueno, quizás no era tanto y no lo hemos cuidado lo suficiente, ¿no? Y luego salimos todos a reclamar por el sistema, pero hay que cuidarlo. Y bueno, pues sí, ahora mismo hay mucha tensión dentro del sistema porque hay que recuperar además el tiempo perdido durante la pandemia, que eso es importante. Esteban, busquemos las soluciones. A ver, ¿qué soluciones podemos aportar? ¿Qué soluciones pueden aportar las enfermeras? Sí, yo creo que las enfermeras son profesionales que pueden aportar mucho más en el ámbito de la atención primaria, de salud, que hablamos muchas veces. Pueden aportar soluciones en el ámbito sociosanitario. Creo que el modelo actual es un modelo más biomédico, centrado, hospital-céntrico, en el que los cuidados son costosos y siempre llegamos tarde, ¿no? Entonces tenemos que salir, digamos, de ese paradigma, irnos a la comunidad, trabajar ayer, por ejemplo, que me reunía con sociedades y con asociaciones de ciudadanos y de enfermos, creo que es importante que establezcamos un diálogo con ellos y que pongamos al ciudadano en el centro, ¿no? Y las enfermeras, pues podemos aportar conocimiento científico en el cuidado, y eso es importante de cara a prevenir la enfermedad, a descongestionar los hospitales, pero necesitamos cierta autonomía que nos permita, pues, desarrollar esas competencias con facilidad, ¿no? No como ahora, que estamos un poco a salto de mata. No quiero dejar de hablar contigo, Esteban, volviendo a un asunto que antes mencionabas, sin preguntarte por esto. Dices, bueno, ahora mismo la falta de profesionales, de enfermeras, en algunos ámbitos de nuestro sistema es dramática ahora mismo. Sí. Eso ahora. O sea, si le ponemos soluciones a este problema, van a tardar unos años. Claro. Los siguientes van a ser incluso peores que este, ¿no? Sí, eso ya lo tenemos asumido. Nosotros llevamos un par de años ya avisando de que es un problema que vamos a tener ahí. Que necesitamos herramientas diferentes a las que se llevan de gestión del personal en el ámbito público, diferentes de las que llevamos utilizando 50 años. No podemos estar pendientes solamente de las OPEs para gestionar personal. Tenemos que hacer que la profesión aquí en Asturias sea deseable, sea agradable de ejercer, y atraer un poquitín gente de fuera de Asturias, porque nosotros somos deficitarios en la creación de enfermeras, ¿no? Es decir, aquí en Asturias se jubilan más enfermeras de las que salen de las facultades todos los años. Además, el paradigma ha cambiado. Las enfermeras más jóvenes que se gradúan ahora mismo, pues no necesariamente empiezan a trabajar como hacíamos nosotros hace años, ¿no? Ahora pues preparan una especialidad, preparan un máster, viajan a otros sitios a conocer otras culturas. Entonces, en ese sentido ha cambiado mucho, y tenemos un déficit que, en el mejor de los casos, que pudiésemos aumentar las plazas, que no es fácil, aumentar las plazas en las facultades, tardaríamos 4 o 5 años en ver algún resultado. Entonces tenemos ahí herramientas. Yo creo que, por ejemplo, pues estoy pensando en tener un buen mapa de competencias a nivel de toda Asturias, en tener una buena relación de puestos de trabajo, que seguimos sin ella. Hay una cosa que, por ejemplo, en los establecimientos residenciales de Asturias, en el ámbito del ERA, se parece que se va a empezar a hacer, y es poder compatibilizar
el trabajo en el ámbito público y en el privado, de manera que podamos, el talento que también está en el ámbito privado lo podamos aprovechar en el ámbito público, porque es necesario, porque ahora mismo no tenemos enfermeras para cubrir las necesidades. Luego seguimos hablando, Esteban, que tenemos mucho por delante todavía, pero quiero ir saludando a alguna de las enfermeras que nos acompañan en este estudio, en este Día de las Enfermeras. Está con nosotros Ana Rodríguez Llaneza, es enfermera de establecimientos residenciales de Asturias, del ente público, directora de la Residencia del Cristo y además especialista en geriatría. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena también y felicidades por el Día de las Enfermeras, ¿no? Gracias. Además, antes apuntaba Esteban precisamente a tu sector como uno de los grandes damnificados de la situación actual, ¿no? De la falta de enfermeras, de profesionales. Cierto, es cierto. El ámbito sociosanitario yo creo que está un poquitín denostado. Se nos ha vendido siempre el que la enfermera tiene que trabajar en el hospital. Se ha pasado de esos cuidados iniciales por los que se supone que empezó la enfermería a que parezca que solo realizamos técnicas. Oye, ¿y por qué faltan enfermeras en las residencias? ¿Cuál es la causa? Aunque sea una pregunta que pueda sonar tonta, escuchada por vosotras, ¿no? No, yo creo que no está lo suficientemente valorado. La vejez, la geriatría, incluso la muerte, los paliativos, no están bien vistos en esta sociedad, no como pasaba en otras épocas, que hay que tener en cuenta que la vida no deja de ser, la muerte no deja de ser parte de la vida, es simplemente el final. Y se necesitan cuidados. No todo es curar, no todo es sanar y que vayas para casa. En casa o donde vivas tienes que estar a gusto y cuidado. Quiero decirme que incluso para las propias enfermeras no es demasiado atractivo el trabajar en el sector sociosanitario, en una residencia, por ejemplo. No. No es así. Yo, por ejemplo, voy a ponerme de ejemplo por no meterme con nadie. Yo también trabajé en el SESPA, también pensaba que solo existía el hospital, también trabajé en servicios elitistas, por llamarlos de alguna manera, como la UBI o elitistas entre comillas. Como que están muy bien mirados, déjalo ahí. Exactamente, sí, que están bien mirados. Y cuando empecé a trabajar en el ERA me di cuenta que la cercanía, el trabajar siempre con la misma persona facilitaba mucho más esa continuidad en los cuidados, ese contacto, y que simplemente en el hospital a veces parece que uno es un número, una cama, una enfermedad. Vamos, que eso contribuye a que se le abran los ojos a uno y a ver la realidad de otra manera, ¿no? Desde luego. Solo hace falta escucharte para ver que es así. Oye, por cierto, antes lo comentábamos, han sido años complicados los últimos para todos nosotros. Yo mencionaba antes cuando salíamos a los balcones a aplaudir al colectivo de sanitarios, a las enfermeras, a los que trabajabais en las residencias. Sí. ¿Cómo estáis a día de hoy? ¿Cómo está la cosa? Pues a día de hoy la cosa está mal, pero es que no está mal a día de hoy. Estaba mal hace años y la falta de enfermeras en el ámbito sociosanitario hace tiempo que se veía venir. Y si lo veíamos los profesionales de base, debería de verse desde los puestos directivos o políticos. Pues fíjate, en este sector, en torno a las personas mayores, a los dependientes, lo que comentábamos antes con Esteban, esto va a ir creciendo constantemente, es una tendencia que no vamos a poder parar. Por supuesto, además aquí en Asturias, con una población envejecida y que esperemos que lleguemos allá, que si no quedamos por el camino y cómo queremos ser atendidos. Oye, alguien puede estar escuchándonos y pensando, oye, ¿por qué son tan importantes las enfermeras en el sector sociosanitario, en las residencias? Porque hay otro tipo de profesionales también. ¿Por qué son importantes las enfermeras? Desde luego, las enfermeras, a mi gusto, son líderes en cuidados. Siempre se nos ha transmitido el hecho de cuidar más que curar, porque los médicos curan y si no vas, lo que decía antes, vas para casa, pero los cuidados continúan y pueden continuar hasta el fin de la vida de uno. No siempre se puede curar, pero cuidar siempre.
Y por eso son importantes, les decíamos ahora mismo. ¿Qué le aporta? Esta es una pregunta que sí me gustaría que nos respondieras. A una enfermera, a un enfermero, trabajar en dependencia, en una residencia, en geriatría, yo creo que algo ya lo has respondido antes, ¿no? Sí, yo creo que es el volver un poco al origen, que a veces nos empeñamos no solo en enfermería, en muchas cosas, en ser modernos, en que todo sea técnico, que haya mucho aparataje, mira qué bueno soy que lo sé manejar todo, y realmente lo complicado es manejar las emociones, las propias, las del usuario, que tiene sus dolencias, que estará en el fin de su vida, que mucha gente cuando va a una residencia hay que cambiar ese concepto, yo de aquí no salgo si no es con los pies por delante. Entonces, cuando alguien tiene un sentimiento así, creo que lo más importante, más que sepas coger muy bien vías o usar determinado aparataje, es que sepas transmitir tranquilidad, un cierto cariño, no el que da las familias, evidentemente, pero sí que sientan que estás ahí con ellos y para ellos. Oye, antes lo preguntábamos también, Esteban, soluciones. ¿Cómo solucionamos esto desde tu punto de vista? Todos estos problemas que estás relatando ahora mismo, la falta de profesionales, la falta de consideración incluso hacia los profesionales. ¿Cómo solucionamos esto? Esto lo podemos solucionar intentando cambiar la visión de lo que hablábamos antes, del final de la vida, del hacerse mayor, o viejo, mejor dicho, y dándonos cuenta de que hay que poner, lo dijo antes Esteban, al ciudadano, usuario, en el centro y atenderlo por sus necesidades. Quizás más que en el centro en sí, es con nosotros y no estar siempre pensando en tengo que dar esta medicación, tengo que ir hasta allí a hacer tal técnica, porque a día de hoy está todo centrado un poco en las tareas en vez de en las personas, y deberíamos de pensar cómo nos gustaría cuando lleguemos a mayores, si tenemos que ir a una residencia o así, que nos atendieran. Muy bien. Pues Ana Rodríguez es enfermera, es la directora de la Residencia del Cristo, especialista en geriatría, ha pasado por todo esto en los peores momentos incluso. ¿Cómo es el día a día hoy, por ejemplo, en tu residencia, que es una de las grandes? ¿Es más tranquilo? ¿Es más...? Bueno, sigue un poco el tema agitado por la falta de profesionales, evidentemente, que la hay. Tenemos muchos puestos sin cubrir, no solo en la mía, sino en las demás y eso, que son públicas, que se cobra. Que la gente debe pensar que no cobramos, pero sí cobramos y se cobra bien. Y luego estamos un pelín atados con la normativa, un poco en los procedimientos COVID. Ya no nosotros, sino los propios usuarios, que depende mucho el que a día de hoy cojas el COVID, seas positivo, contacto estrecho o no contacto estrecho, está definido por el lugar en donde vives. Evidentemente vive gente dependiente, con salud más debilitada, pero creo que lo idóneo quizás no sería continuar 2 años y pico después con esos aislamientos en los que no pueden recibir visitas y que se podría aligerar un poco el tema. Muy bien. Tengo más preguntas, pero luego os las planteo justo al final. Ahora vamos a escuchar dentro de nada testimonios de más enfermeras. Estamos celebrando el Día de la Enfermería, el Día Internacional de la Enfermería en las emisoras SER del Grupo Radio Asturias. Quedan 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde en este Día de las Enfermeras. Ya hemos hablado con Esteban Gómez, que es el decano del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias, con Ana Rodríguez Llaneza, que es enfermera y directora de la Residencia del Cristo, y ahora nos acompañan en esta mesa 3 enfermeras más. Bueno, por un lado, Rosario Fernández Flores, Charo, que es enfermera, se ha jubilado recientemente, tiene mucha experiencia en diferentes servicios, ha tenido, entre otros, la responsabilidad del diseño y planificación del sistema de cuidados
tenemos en la Consejería de Salud. Charo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, gracias por acompañarnos, lo primero. Un placer. Y por celebrar este día aquí con nosotros. Bueno, está también Belén Benito de la Torre, que es estudiante de enfermería, se va a graduar en mayo, pero tiene mucha experiencia ya y conocimiento del sistema sanitario, porque eres técnico desde hace 29. Sí. Y luego me explicas esto, te vas a graduar junto a tu hija. Sí. Esto ya me ha dejado en el sitio. Eso tiene que ser maravilloso. Bueno, me vas a hacer llorar. Sí. Pues está muy bien, guapo, ella en León, guapo, ¿eh? Y yo en Gijón, es precioso, Mira, es una experiencia maravillosa, sí. Luego nos cuentas. María González García, enfermera, trabaja en la UCI en el Hospital Universitario Central de Asturias, tiene un gran currículum asistencial e investigador y participa en el equipo de innovación del colegio. ¿Qué tal? Muy buenas también, María. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos también, ¿eh? Un placer. Bueno, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero aprovechando que tenemos aquí la experiencia, tenemos incluso a quien tiene experiencia pero está a punto de graduarse también, quien trabaja en uno de esos lugares que antes mencionaba Ana, que tienen cierto hálito de elitistas también, como es el caso de María, ¿no? Pero sí me gustaría preguntaros un poquito por cómo ha cambiado la profesión en estos últimos años. Por ejemplo, Charo, tú has podido verlo conforme ha ido pasado el tiempo, ¿no? Y seguro que puedes aplicar una visión muy concreta sobre ello. Sí, el cambio mirando hacia atrás ha sido radical, y a mí me tocó ver muchos cambios en poco espacio de tiempo, aunque de algunos todavía quedan reminiscencias. Empezabas tú comentando cómo había nacido la enfermería de la mano de Florence Nightingale, ¿no? Y nace como una profesión científica. Es una mujer que interviene sobre los pacientes que ella tenía, dándoles de comer y lavándolos únicamente. Y luego hace una cosa que a mí me parece muy interesante y que quizá pertenezca al mundo de los cuidados invisibles. Ella interviene sobre el entorno y a veces no somos conscientes de todos los cuidados que hacemos las enfermeras indirectos que redundan en beneficio del paciente, como decidir un protocolo de cómo coges una vía, por ejemplo. Todo ese conocimiento que se va aplicando. Luego la enfermería nace como una profesión científica, o se sitúa el nacimiento en ese momento que la ciencia avala lo que hacen las enfermeras, que luego se forman más, ¿no? A partir de ahí. Pero luego pasa una cosa, y es que hacen hospitales muy grandes que necesitan mucha mano de obra, y se sabe que las enfermeras somos eficientes y que cuando se dan buenos cuidados la gente mejora antes y gasta menos dinero. Dos cosas muy importantes y muy interesantes, ¿no? Entonces, los grandes hospitales, como fue mi experiencia, yo supongo que vosotros ya estudiasteis en la universidad, pero yo estudié en la Escuela de Enfermería del Hospital General de Asturias. Y a 300 metros había otra escuela, que era la Escuela de Enfermería del Hospital Covadonga. ¿Por qué? Pues porque los hospitales utilizaban a las alumnas de enfermería, que teníamos mucha disciplina, había que hacer las cosas bien y mucho control, y nos utilizaban como mano de obra barata. ¿Y qué nos enseñaban? Nos enseñaban aquello que descargaba a todo el sistema del hospital de mano de obra, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se nos formaba mucho en la enfermedad. Conocíamos bien las enfermedades y los síntomas y los signos de las enfermedades, en vez de otro tipo de cuidados como los que nombraba Ana, lo importante que es acompañar, cómo acompañar. En eso se nos formaba menos, ¿no? Eso también estaba muy bien, porque las enfermeras, al darnos cuenta de que aparecían signos y síntomas de las complicaciones de una enfermedad, sí, hacíamos prevención y mejorábamos muchísimo la salud. Pero la enseñanza era centrada en eso, en la enfermedad. ¿Qué pasó? Ya lo dijeron todos antes, estos son los inconvenientes de hablar después, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que tanto Ana como Esteban están de acuerdo en que el pensamiento de la enfermería cambió. Y no es que solo el pensamiento de la enfermería haya cambiado, ¿no? Hay grandes corrientes filosóficas que recorren el mundo y van cambiando de manera de ver lo que hay que hacer, porque se asientan otros valores, pues a los ingenieros, a los locutores de radio y también a las enfermeras, ¿no?
¿Y qué pasa en estos últimos tiempos, sin entrar en detalles, ¿no? Desde Florence Nightingale, la enseñanza centrada en la enfermedad hasta ahora, es que va tomando valor la dignidad de la persona, el reconocimiento del ser humano individual, ¿no? Entonces, las enfermeras nos adaptamos a eso, y estos cuidados basados en la enfermedad y en lo físico van teniendo el matiz de considerar también necesidades espirituales. Nos falta todavía por asentar, bueno, y de todo tipo. Nosotros decimos biopsicosociales, seguro, ¿no? Que sí. Para que nos dé tiempo a todos, claro, porque sé que podría seguir un rato largo contándonos esto, pero déjame preguntarle, por ejemplo, a Belén, ¿por qué enfermera, Belén? Después de casi 30 años de profesión, bueno, como pues, técnico dices tú, pues me voy a hacer enfermera. Pues la historia es un poco así. Yo cuando entré en la universidad entré para hacer veterinaria hace 30 años y lo tuve que dejar por situación familiar. Entonces busqué una salida profesional que fue ser técnico de rayos. Tengo que decir que para mí ser técnico de rayos ha sido un regalo en la vida, y sobre todo porque yo aprendí a amar a las personas como técnico de rayos tratando a los pacientes. Entonces, cuando mis hijos han crecido y he podido tener más libertad y más tiempo para estudiar, pues me decidí con 48 años a entrar en la universidad, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Y te gradúas dentro de nada, ¿no? Me gradúo ya y pronto ya estaré ejerciendo. Tengo un poco de vértigo, pero yo sé que voy a tener suerte y que va a ir todo bien. ¿Sabes dónde vas a ejercer ya? En el hospital de Cabueñes. Yo tengo la plaza en Cabueñes. Fantástico. Oye, pues mucha suerte, ¿eh? Sí, pero bueno, admito si me hacéis alguna propuesta mejor. Estaban aquí con el contrato en la mano ya. Sí. Me gusta mucho el mundo de la geriatría y el aspecto humano. De hecho, mi TFG va sobre los cuidados psicológicos de los pacientes terminales y la espiritualidad. Entonces, bueno, estáis contando cosas que me apasionan. Oye, María, tú que estás en, digamos, primera línea, ¿no? Donde se trabaja de manera más intensa, con probablemente medios también muy elevados. ¿Cómo lo lleváis ahora mismo? ¿Cómo están las cosas por el hospital, por las UCIs, después de todo lo que hemos vivido? ¿Cómo lo lleváis por allí? Sí. En las unidades de cuidados críticos lo vivimos bastante duro durante todo este tiempo. Y seguimos al pie del cañón porque las demás enfermedades también están presentes y no debemos de olvidarnos de los otros pacientes. Conste que casi nos hemos olvidado durante mucho tiempo, ¿eh? No lo digo por el sistema sanitario, sino por la sociedad en su conjunto. Sí. Hemos solapado un montón de cosas. Sí, hemos solapado todo. Nosotros seguimos manteniendo presente el COVID porque seguimos con ello, pero no nos olvidamos de otras patologías. Y en cuanto a los cuidados que nosotros aplicamos, sí que son muy técnicos, ¿no? Porque es donde están aparatos muy específicos y demás, pero tampoco nos olvidamos de los cuidados, que es el estar al lado del paciente cuando su familia no está, cuando se despierta, hablarle con tranquilidad, y eso sí que la enfermera tiene una función muy importante y en la que también debemos de estar. Si quisiera preguntaros a las tres, bueno, a todos los que estamos en esta mesa ahora mismo, ¿no?, sobre la valoración en general de la profesión de enfermera. ¿Cómo valora la sociedad a las enfermeras y a los enfermeros? Y yo me remito, no hace muchos años tuve aquí a un doctor asturiano que estaba trabajando en Inglaterra y al que el gobierno británico le pedía: vete a España y recluta enfermeras y médicos, porque aquí están muy bien valorados. Y él me decía, y es que la consideración social de un médico, de una enfermera en el Reino Unido, comparado con España, no hay color. Charo, ¿tú crees que cómo están las cosas valoradas aquí? ¿Cómo se os valora socialmente aquí a las enfermeras? Pues yo creo que seguimos siendo... Acércate un poquito al micro. Perdón. Yo creo que seguimos siendo desconocidas. Yo creo que nuestros pacientes y ciudadanos valoran cuidados de confort. El estar cómodos, el que seas amable, todas estas cosas. Pero desconocen los cuidados estos invisibles. A veces los atribuyen, pues la enfermera es buena persona. No, la enfermera es enfermera. Por eso te habla bajo, por eso te toca, ¿no? Y esos cuidados yo creo que no están ni valorados ni medidos por la población. Y eso hace que el valor a la enfermera, yo creo, no sé con qué vara se mide, pero creo que mis compañeras y Esteban, mi compañero dirán, ¿no? Pero yo creo que no hay una vara de medir los cuidados. Para distintos receptores de ellos, claro, tienen varas diferentes. Y en tu caso, Belén, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en general el paciente nos valora mucho.
valora mucho los cuidados que le podemos dar y las atenciones. Creo que a nivel institucional y de las direcciones no estamos valoradas como se debería. A mí me da pena ver las situaciones de chicas tan jóvenes y chicos tan jóvenes que en una misma jornada de trabajo cambian varias veces de servicio, no saben cada día a qué servicio van a ir, y luego hay, depende qué áreas, pues o lugares de España se quejan de que no tienen enfermeras, y a veces es que no ofrecen buenas condiciones y huyen. Los muchachos pues prueban y ven la situación y huyen a otras comunidades o a otras áreas dentro de Asturias. Entonces, pues la clave yo creo que está en valorar su trabajo, en no tratarlos como mano de obra barata y fidelizarlos. Es lo más inteligente desde el punto de vista empresarial, aunque sea una institución pública, claro. Somos una empresa, ¿no? Entonces, el tener contento a un trabajador hace que ese trabajador se implique y trabaje mucho mejor. María, en tu caso. Yo creo que no estamos valorados ni por parte de las instituciones ni por la sociedad, igual por desconocimiento, ¿no? Porque todavía igual nos imaginan con una jeringa en la mano y que es lo único que hacemos, que no tienen en cuenta esos cuidados invisibles de los que hablaba Charo, y es que en realidad por esa parte de los cuidados invisibles nos asocian a los cuidados informales que hacía la mujer a las familias, que nunca ha sido ni valorado ni remunerado, y quizá esté por ahí la cosa. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, apenas 5 minutos, y esto va para todos. ¿Qué es lo más urgente que tenemos que cambiar? Charo, por ejemplo, de manera breve, para que podamos decirlo todos. Pues de manera breve, y así de repente... de cambiar algo ahora para las enfermeras. Ya. Yo, cada vez que decías algunas preguntas, yo decía, esto se soluciona con más enfermeras. Es que no hay otra. Es que no podemos estar poniendo paños calientes. Se necesitan más enfermeras. Y esto también mejorar la capacitación, todas esas historias. Pero se necesitan más enfermeras. Como primera medida, para empezar a hablar. Belén. Yo creo que hay que mejorar mucho las condiciones de trabajo y las cargas de trabajo. Los ratios por plantas, por unidades, es muy importante. Si los ciudadanos supieran en qué condiciones trabajan las enfermeras, yo creo que las admirarían más. María. Yo creo que también hacen falta más enfermeras y más enfermeras líderes, porque tienen una visión muy amplia de todo el sistema sanitario y de toda la sociedad en general. Ana, ya que estás ahí, que antes te vi con ganas de decir algo. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo con mis compañeras en lo que dicen. Yo creo que también hay que cambiar un poco la manera de ver la sanidad y lo social. Voy a decir mi frase de siempre: lo social sin lo sanitario muchas veces no viviría, y lo sanitario seguro que sin lo social no viviría. Si los ratios de hospitales parecen pocos, voy a hablar de mi libro. Los mínimos en mi residencia a día de hoy, no es mía, es pública, para 190 plazas son 2 enfermeras por la tarde y 3 por la mañana, 0 por la noche. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué atención? Cierto es que se está intentando poner en marcha un modelo de cuidados de larga duración. Desde consejería, creo que... De eso que quería preguntarle precisamente antes de que tengamos que terminar. Perfecto. A Esteban, precisamente, porque se están haciendo muchos planes. Se habla de cómo vamos a cambiar todo esto, de las titulaciones que se puedan poner en marcha, de reformas. ¿Qué os parece todo esto? ¿Cómo se está moviendo todo en torno a solucionar estos problemas? A ver, el papel lo aguanta todo, lo primero, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo las estrategias de atención primaria que tenemos a nivel nacional y a nivel de Asturias, ¿no? En estos 2 últimos años he visto 3 o 4 documentos diferentes que se pisaban unos a otros, ¿no? Y luego la realidad es que no llega a plasmarse, ¿no? En el terreno, sobre el terreno. Yo creo que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo por hacer una estrategia e intentar llevarla a cabo, ¿no? Es decir, que no quede en papel mojado, porque a veces hacen grandes ideas y grandes planes, pero luego si los recursos no acompañan, pues, o no se pueden conseguir esos recursos, pues son inútiles, ¿no? Genera más frustración, yo creo, que otra cosa. Y luego, pues por ejemplo, pues aparecen nuevas titulaciones o desde el gobierno nos intentan vender titulaciones de técnicos que ya existen, porque ya hay titulaciones que pueden, por ejemplo, atender en el ámbito sociosanitario con buena capacidad, además, y lo hacen como para sustituir a las enfermeras, ¿no? Porque, bueno, pues resulta que es más barato formar a un técnico que a una enfermera, y volvemos a lo de visibilizando el cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer un esfuerzo por
apostar por la enfermería, lo dicen las instituciones internacionales, y que haya enfermeras que estén bien, que son profesionales y que son universitarias, tienen conocimiento científico y saben cómo cuidar y cómo diseñar planes de cuidados y cómo organizar los cuidados del... Está muy bien, lo habéis dicho todos, apostar por la enfermería, por su formación y apoyar al colectivo. En este Día de las Enfermeras, en el que les hemos acompañado con este programa especial de Hoy por Hoy Asturias, quiero agradecer a quienes nos han acompañado aquí durante todo este ratito, que nos hayan hecho ver cómo es el día a día de las enfermeras. Ana Rodríguez, la directora de la Residencia del Cristo, muchas gracias, Ana. A ti. También a Charo, a Rosario Fernández, gracias por acompañarnos. A Belén Benito, gracias Belén. Y a María también, María González, gracias a todos por acompañarnos. Feliz Día de las Enfermeras. Muchas gracias. Y a ustedes hasta mañana. Les habló José Manuel Echever. Adiós. El Colegio de Enfermería felicita a todas las enfermeras de Asturias en este día tan especial por su profesionalidad, compromiso, responsabilidad e implicación con la salud asturiana. Enfermería Asturiana, una voz para liderar.